saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy pero muy bien, llenos del amor y la ternura de Dios. En emisiones anteriores hemos querido realizar una serie sobre la acción del Espíritu Santo en toda la historia bíblica y la historia de salvación. Hemos definido quién es el Espíritu Santo desde las Sagradas Escrituras, qué hace el Espíritu Santo, cómo lo interpretaron los autores de la Biblia y también lo que el mismo Espíritu ha realizado en ciertos personajes de trascendencia. Entre ellos hablamos de la acción del Espíritu Santo en Abraham, también en José de Egipto, en Moisés, en Josué, y hoy quiero que hablemos de la acción del Espíritu Santo en un hombre que es reconocido en la historia judía y cristiana como un personaje según el corazón de Dios. Estoy hablando del rey David, recordado, repito, en las Sagradas Escrituras como un hombre según el corazón de Dios. Y es que la Biblia le da una connotación muy especial a la palabra corazón. En ella, esta expresión corazón hace alusión a la actitud interna que reflejamos desde lo más profundo de nuestro ser. Por eso Proverbios 4:22 dice, por encima de toda cosa, cuida tu corazón, pues de él proviene la vida. Y es que este corazón debemos cuidarlo, resguardarlo con toda la fuerza, la integridad y la dedicación. En este sentido, David en sus primeras etapas en la juventud, su padre le encargó que cuidara las ovejas, que fuera pastor. Y David repartía el tiempo entre cuidar las ovejas y en los espacios que podía o en los tiempos libres se dedicaba a tocar el arpa y cantar himnos en oración para Dios. Miren qué lindo, cuidaba las ovejas y cantaba o tocaba el arpa e himnos en oración para Dios. En este sentido tendríamos que decir que David se convirtió en un verdadero adorador de Dios. Danzaba en las montañas para Dios, daba saltos y giros, cantando y glorificando al Señor. David fue entonces un verdadero adorador. La palabra adoración quiere decir postrarse o arrodillarse ante A. Ahora bien, la adoración no tiene que ver solamente con la posición física, la adoración tiene que ver más con una actitud espiritual, con una actitud interior. La adoración como tal exige como primer presupuesto básico la rendición. Repito, la adoración exige rendición, es decir, rendir nuestra vida ante Dios y no apegarnos a seres o personas, rendirnos ante Él totalmente. Y esto implica soltar todas nuestras preocupaciones y cargas negativas. Primera de Pedro 5:7 dice, depositen en Dios todas sus preocupaciones, pues Él se interesa por ustedes. Yo creo que esta cita bíblica nos la tendríamos que aprender todos de memoria. Primera de Pedro 5:7 dice Dios, depositen, o dice el apóstol Pedro, depositen en Dios todas sus preocupaciones, pues Él se interesa por ustedes. Esto es un acto de rendición, soltar cargas negativas, preocupaciones, abandonarnos en Dios, soltarnos en Dios cuando hayamos hecho lo que teníamos que hacer, lo que nos correspondía. Pero la adoración no solamente exige rendición, sino que también exige una mente centrada en Dios. Dice 2 de Corintios 10:5 el apóstol Pablo, sometemos todo pensamiento de rebeldía a la obediencia en Cristo Jesús. Y someter todo pensamiento de rebeldía a la obediencia en Cristo Jesús es una tarea titánica, diría yo, es una tarea gigantesca, ya que esta mente es muy indisciplinada, ya que es muy difícil, de verdad, se hace muy difícil centrar la mente en Dios. Como decía Santa Teresa, la loca de la casa causa grandes perturbaciones en la vida interior. Entonces nos podemos preguntar, o alguien podría decir, Juan Carlos, pero es que no es fácil rendirnos a Dios, no es fácil soltar las preocupaciones. Dice el Salmo 55 en el versículo 22, suelta en Dios tus cargas o echa en Dios tus cargas y Él te sustentará. Pero a decir verdad, no es fácil soltar las cargas en Dios, no es fácil soltar las preocupaciones, no es fácil centrar esta mente indisciplinada en lo que Dios quiere o en el pensamiento de Dios. Luego entonces aquí necesitamos de una fuerza externa, es decir, del poder del Espíritu Santo,
para que a través de él usted y yo logremos rendirnos ante Dios, soltar las cargas, centrar la mente en Dios. Y es ahí donde David se convirtió en un verdadero adorador, ya que él pasó miles de horas, cantidades de meses, cantidad de años adorando al Señor, y como consecuencia de esta adoración se llenó del poder de Dios, se llenó de la fuerza del Espíritu Santo, templó su espíritu, aprendió a soltar sus cargas, sus preocupaciones en Dios, a centrar su mente en el mismo Dios, aprendió a desarrollar dominio propio y se llenó de una fuerza extraordinaria, se envalentonó con el poder de Dios. Tanto fue el valor y la fuerza que desarrolló este hombre David, que cuando las fieras salvajes venían y le robaban una oveja, las perseguía y enfrentaba a estas fieras y las vencía con el poder de Dios y recuperaba sus ovejas, cuidaba su rebaño. Y es que en la vida cotidiana muchas fieras quieren devorarnos, y es ahí donde nosotros en los tiempos de adoración nos debemos llenar del Espíritu Santo para vencer esas fieras. La fiera de la pereza espiritual, de la displicencia, liviandad espiritual, nos quiere devorar a diario. Por eso debemos ser muy celosos en sacar esos tiempos de intimidad con Dios para llenarnos del Espíritu Santo. Pero las fieras de las contiendas matrimoniales, de las disputas, de los encuentros desobligantes y de las actitudes perturbadoras y agresivas en la vida matrimonial, también es una fiera que nos quiere devorar. Y si no tenemos el poder del Espíritu Santo, nuestra vida matrimonial en pareja se convierte en un campo de batalla, situación terrible, fiera que tenemos que vencer con el poder de Dios. Pero si nos descuidamos también, las fieras de las situaciones difíciles con los hijos nos devoran. Y es ahí donde necesitamos la dirección del Espíritu Santo para poder direccionar, canalizar y dirigir la situación de la vida familiar con relación a los hijos o las relaciones padres e hijos. Pero también las fieras de la impureza y de los desórdenes afectivos sexuales nos quieren devorar y tenemos que enfrentarlos con el poder de Dios para vivir en pureza. Pero existen otras fieras también, como es la fiera del miedo, de la inseguridad, del temor, y tenemos que llenarnos del valor de Dios para enfrentar esa fiera. Pero también la fiera de la murmuración, del juicio, de la crítica, nos quiere devorar, y si no tenemos el valor del Espíritu Santo, no tendremos dominio propio. Pero también la fiera de la indiferencia, de solamente encerrarnos en nosotros mismos y ser indiferente ante el sufrimiento de los demás. Pero las fieras también de las personas tóxicas que nos quieren contaminar, o también cuando nosotros somos los tóxicos. La fiera de la procrastinación, el dejar todo para después, la fiera de la evasión, la irresponsabilidad. Tantas fieras nos quieren devorar. Hoy el llamado que nos hace el Señor a través de el rey David con su experiencia testimonial de vida es llenarnos del poder del Espíritu Santo. David finalmente también fue un hombre que desarrolló su trabajo a cabalidad y con integridad. Fue un hombre de integridad laboral. Le podía presentar a su padre las ovejas bien cuidadas, gordas, bien apacentadas y sobre todo protegidas de las fieras. Esto indica que David fue un hombre, un trabajador integral, y con creces dio resultados. Cuando tú y yo nos llenamos del Espíritu Santo, somos personas en la vida laboral con eficiencia y eficacia, nos destacamos por los frutos que producimos. Y finalmente David, con la fuerza del Espíritu Santo, tuvo una excelente vida familiar. Cuando usted y yo nos llenamos del Espíritu Santo, tenemos óptimas, excelentes relaciones familiares, y esto es fundamental y esencial, una vida familiar armónica. David obedeció las instrucciones de su padre y tuvo una vida maravillosa en su hogar. Pidámosle al Espíritu Santo que lo mismo que hizo en David lo haga en nosotros. Por eso te invito para que hagamos un breve momento de oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias por tu ternura y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través del rey David que debemos cuidar el corazón por encima de toda cosa, que debemos cuidar nuestro ser interno para que reflejemos externamente tu amor y tu ternura en nuestras acciones, que debemos cuidar nuestros pensamientos, nuestras intenciones para poder reflejarte a ti.
Danos la gracia de ser como David, verdaderos adoradores, pasar todos los días buenos tiempos postrados a tus pies, Señor, contemplándote para recibir tu fuerza, tu gracia y tu poder. Ayúdanos, Dios del amor, a no vivir preocupados, agobiados y cargados. Danos la gracia, Señor, de vivir serenos y tranquilos, de soltar en ti todas nuestras preocupaciones, pues tú te interesas por nosotros. Concédenos tener una mente ordenada. Cambien su manera de pensar, nos dice el libro de los Romanos en el capítulo 12, versículo 1. Ayúdanos a cambiar la manera de pensar para tener la mente de Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. Concédenos, Señor, la gracia de vencer todas las fieras que tenemos que enfrentar en la vida cotidiana. Ayúdanos a ser hombres de eficiencia y eficacia en la vida laboral y a tener buenas relaciones familiares. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo y el Espíritu Santo viven y reinan por los siglos de los siglos. Amén.